Gracias, señor ministro de Transporte, por esperarnos. Gabriel Martínez, con las medidas tomadas ayer, se imaginará usted la importancia que cobra conversar un poco con la principal autoridad de transporte en el país respecto a cuáles son las restricciones, cómo se van a aplicar, las complicaciones, el sentido que esto tiene, más allá de los otros temas que usted se imaginará queremos topar, lo de TAME, cómo queda, esto de peaje que van a cobrar 25 centavos en un tramo de la vía Machala sin tener todavía la vía terminada, cómo se puede cobrar una tasa por un servicio que no se presta, si ha avanzado algo lo del Puente Sur, etcétera. Entonces, Yolanda, que empiezas tú con Gabriel Martínez. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. El ministro es economista, convención en finanzas, máster en Business Administration, siguió un curso de programa de gobernanza y liderazgo político, ha sido secretario general de la Vicepresidencia de la República. Desde julio de 2019 fue viceministro, de Infraestructura del Ministerio de Transportes Públicos, actual ministro. Cuéntenos, ya anticipó bastante Carlos, pero puntualicemos. Autoridades, dirigentes de la transportación y los representantes de sectores productivos de la provincia del Oro rechazan este cobro anticipado del peaje de la ruta Machala-Guayaquil. ¿Qué ha pasado? ¿Llegaron a algún acuerdo? ¿Llegaron definitivamente a bajar el peaje? Hay amenaza también de reacciones por parte de alcaldes y prefectos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy buenos días, Yolanda. Hola. Hay que señalar las cosas como son. Nosotros estuvimos en el Oro, estuvimos en la ciudad de Machala, en un auditorio con más de 50 representantes de la transportación, de los sectores productivos, de choferes, de diferentes gremios invitados por el prefecto Clemente Bravo. Ese día hicimos una exposición amplia de cómo funciona una concesión, de por qué se tiene que empezar a cobrar un peaje para que justamente podamos acceder a un financiamiento, que no de ninguna manera esto significa que se financia la obra por el peaje, sino que es una clara señal, una muestra de que el peaje va a funcionar, de que la gente lo acepta, de que la gente no lo va a violentar, no lo va a vandalizar. Ministro, perdón, pero ese argumento realmente como que cae por su propio peso. O sea, ¿cuándo se ha puesto un peaje para funcionar? Es importante señalar de que la propuesta del cobro de los 25 centavos nace del sector productivo y transporte que estuvo ese día, no nació de la boca del ministro ni del ministerio. Entonces ellos, al entender esta situación, la realidad de por qué se necesita empezar a cobrar, entonces aceptaron y tenemos un acuerdo firmado y no hay una discusión, más allá de algunos actores políticos que claramente tienen un interés electoral y que en este momento quieren pescar a río revuelto y quieren crear caos. Pero yo he estado en la ciudad, nosotros hemos firmado un documento con diferentes sectores, entonces no me pueden venir a mí a decir que ahorita hay desazón allá, cuando hemos estado en una gran cordialidad, en una reunión tensa por momentos, pero que terminó de muy buena forma, y tanto así que firmamos un convenio para que se dé esta situación. Entonces hay un documento firmado, Yolanda, en el cual el sector productivo acepta esta situación, entiende los retrasos que ha tenido esta obra, se explicó cómo nace esta concesión y cómo el primer contrato modificatorio que firma este gobierno, porque este contrato viene del 2016, como lo hemos indicado, cómo ese contrato modificatorio, el primero que firmamos en octubre del año pasado, redujo una tasa, un peaje de $1.50 a $1, cómo redujo de 3 peajes a 2 peajes, y cómo se estableció la necesidad de que comience a cobrar ese peaje a partir de los 7 kilómetros en el tramo que va desde el Guabo hasta Río 7. Esto aquí estaba, y luego obviamente explicamos cuál era la razón del segundo modificatorio, en el cual se reducen de 7 a 4 kilómetros. Pero hemos quedado con un compromiso con el sector del transporte, completar los 7 kilómetros de ampliación, y mientras tanto solamente se cobra una fracción de la tasa normal. Entonces es importante que la gente sepa de que estuvimos ahí, de que dimos la cara con 50 representantes y que esa propuesta nació justamente del sector, cosa que nosotros aceptamos. Bueno,
siempre, como digo, del lobo un pelo. Pero ahora vamos al puente sur y cuál es el avance del proyecto, en qué consiste la mega obra, qué plazo tendrá, cómo están las negociaciones en este sentido. Es una obra realmente que ha creado mucha expectativa en Guayaquil. Bueno, es una obra muy grande, que Mega se ha obra, venido más grande. redimensionando de acuerdo a las realidades económicas también. Aquí tengo un par de datos que es importante compartir. Este estudio, que está desde el 2009, planificaba un puente de 789 millones de dólares de CAPEX y OPEX 260 millones, un proyecto de 1.049 millones de dólares. La actualización de ese consultor, que es Consulsísmica, representa ahora 1.280 millones, 962 millones de dólares en CAPEX. La iniciativa privada que se ha presentado, que algunos, digamos, que cuestionan, tiene un CAPEX inferior de 457 millones de dólares y 237 millones de dólares de OPEX, o sea, una operación total de 694. Una reducción importante con respecto a los valores anteriores, pero obviamente porque planifica las inversiones en un plazo mayor, entendiendo el tráfico actual que tiene este proyecto. Nosotros estamos absolviendo algunas dudas que nos contestó Finanzas, que obviamente debería de entregar un aporte estatal para poder ejecutar este proyecto de alrededor de 350 millones de dólares, planificando que sea como una concesión en la cual aquel que gane sea el que expida menos dinero al gobierno. Entonces, el municipio de Guayaquil ha pedido también la competencia. ¿Tienen proponentes en este momento? ¿Perdón? Ok, ¿tienen proponentes en este momento, nacionales, extranjeros? Hay una propuesta, una iniciativa privada que fue presentada en marzo de este año de un consorcio de empresas, una guayaquileña, una quiteña, Rudisa Crespo y los señores Vaquerizo de aquí de Guayaquil, y ellos han presentado una iniciativa de un proyecto de 700 millones de dólares en el cual requieren un aporte del Estado. Esto no es algo poco común. La aerovía que recientemente se acaba de inaugurar es una obra que tiene un aporte del municipio de Guayaquil. Lo que nosotros hemos intentado planificar es compartir un poco de responsabilidad con el municipio también ha pedido las competencias, nosotros le hemos indicado qué debe de completar para poder darle esa competencia, y de esa manera buscarle alguna alternativa porque definitivamente es un modelo o es un proyecto muy ambicioso que demanda mucho dinero en probablemente la época más dura, más difícil fiscal, no solamente para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos. Es el modelo, aclárenos, es el modelo DBOT de diseño, construcción, operación y transferencia. ¿En cuántos años? El proponente privado lo ha hecho en 40 años, el que ha presentado la propuesta actual, obviamente un poco más de tiempo para poder amortizar el total de la inversión. Claro. Y por eso es importante también mencionar que los estudios definitivos del modelo del proponente privado los corren ellos, para justamente que el gobierno no tenga que gastar en eso. Finalmente, ustedes han dado mucha importancia al tema de infraestructura en salud, no solamente en hospitales, sino en los centros de salud. ¿Cómo va finalmente la construcción del Hospital de Pedernales y cuáles son otros proyectos que ustedes están en este momento considerando? Como tengo entendido que hay en Machala también y en algunas otras provincias y ciudades, y llegarán ustedes a haber concluido este plan de mejoría de la infraestructura. Bueno, hay varios centros de salud dentro de las obras que asumimos en el SECOP. Hay 4 hospitales en Manabí que son realmente icónicos y uno en la provincia del Guayas, en la ciudad de Durán. El de Durán tiene más de un 80% de avance. Esperamos entre enero y febrero comenzar a aperturar la zona de consulta externa. En Manabí tenemos el de Chone, que tiene también un avance similar, un poco más alto. En ese estamos a la espera de algunos equipos y también comenzar a funcionar ya dentro del próximo año. El de Bahía, que también es un hospital importante, tiene un avance casi del 60%,
estamos incorporando 3 áreas nuevas que no habían sido consideradas en el diseño original y cuyo contrato complementario esperamos firmarlos ya a estas alturas en las primeras 15 días de enero, y con eso dar satisfacción a un pedido que hizo la población y un compromiso del presidente Moreno de otorgar esas áreas. Y la obra, ustedes quizás no la vean construida, no la vean concluida, pero la van a dejar ya en proceso de construcción. Nosotros estamos dejando bastantes obras para que el próximo gobierno inaugure. Estamos dejando bastante sembrado para que otros cosechen. Pero eso no solamente estamos hablando de obras de infraestructura, estamos hablando de decisiones importantísimas que necesita el país y que se han tomado, como la revisión, por ejemplo, de los subsidios en los combustibles, y que definitivamente el costo político lo observa el gobierno nacional de manera valiente y de manera y muy, digamos que concienzudamente, porque esas son las decisiones que hay que tomar, entendiendo de que todo lo que nosotros decidamos en este momento y dejemos encauzado va a tener una repercusión para el próximo gobierno que va a encontrar las cosas muy, muy diferentes a lo que encontró el presidente en su momento. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Carlos Vera, tiene mucho más desde el puerto principal. Señor ministro, buenos días. No lo retraso más de su tema de movilización, pero tampoco puedo omitir ciertas cosas urgentes. Sobre las 2 que ha tratado y un par más que anuncié que están pendientes y son vitales hoy día. Usted sobre el puente sur dijo aquí la última vez: estoy dispuesto a considerar darle la competencia al municipio de Guayaquil, pero presénteme en un proyecto, pues. No solamente puede ser, debe ser que me lo piden, que tienen capacidad administrativa y financiera. Pero ¿cuál es el proyecto? ¿Se lo han presentado? Nosotros contestamos la carta que nos enviaron en ese sentido, que nos presenten un poco cuál es el modelo que quieren implementar. No el modelo, el proyecto. ¿Le han presentado un proyecto? No tenemos una contestación a la última carta que nosotros hemos hecho, me imagino que han de estar trabajando en Tema número 1. Tema número 2, vinculado con lo del principio. Por más que usted haya hecho un acuerdo con transportistas, un acuerdo entre el sector público y el sector privado no puede violar la ley. La ley impide, ninguna violación la ley impide cobrar una tasa sin contraprestación. No hay contraprestación. ¿Dónde está la contraprestación para pedir la tasa? Aquí hay un montón. Primero, que la carretera existe, por el amor de Dios, pues, o sea, que no se cobre la carretera no significa que no costó la construcción. O sea, no me digan que no costó, el peaje que no cuesta el mantenimiento. El peaje es por la mala carretera que existe. No existe, mira, vea la carretera que está concesionada, lo invito, nos vamos los dos juntos. Pero no terminan todavía esa obra. No, porque no termina, porque así no está diseñado el modelo, pues, Carlos. Entonces se critica y se habla de una forma cuando no entienden cuál es el modelo. Es un modelo, Carlos, perdóneme un ratito. No es ilegal, lo fundamental es no es ilegal. De ilegalidades, yo le he dicho al señor Falquez que vaya a la fiscalía si es que hay algo ilegal. No, o sea, si es que de eso vamos a hablar. Porque no es que ponga un amparo si hay un tema ilegal. Entonces, aquí no hay ninguna ilegalidad. Esa es la parte que me preocupaba. Claro. Yo les voy a entregar a usted el contrato para que entienda cuál es el modelo, cómo se financia. Es una obra de $400 millones de De eso estoy al tanto. Pretenden, lo que le acepto es la invitación para ir a ver esa vaina. Eso sí le acepto. Vamos a ir. Y va a ver lo que se va a construir ahí, con un paso lateral en Naranjal, con un paso lateral en Ponce Enrique, con un paso lateral es de primera. Mi objeción no es al proyecto, ya le expliqué a cuál es y usted me dijo que no es ilegal. Siguiente punto. El de hoy, que es el que todo el mundo quiere que discutamos. ¿Cuáles son las restricciones en transporte que ustedes finalmente han impuesto tras el estado de emergencia de ayer? Por ejemplo, trascendió que no hay problema con los transportes interprovinciales. ¿Qué más? Mire, el transporte productivo mantiene su operación. Eso es importante mencionarlo, el transporte productivo en sus diferentes tipos, carga pesada, camionetas que llevan frutas, que llevan productos. Esos ahí no tienen restricciones en su operación. El sentido de la política es disminuir la actividad de los vehículos privados para actividades de reuniones, de congregaciones que pueden generar, pues, obviamente, tumultos, que pueden generar lugares en donde haya demasiada gente para controlar. ¿Qué consideran transporte productivo, señor ministro? ¿Qué es transporte productivo? Aquel que se mueva para poder hacer una actividad económica, no una actividad personal. ¿El de pasajeros lo es? El que un ciudadano vaya a comprar algo
a algún centro comercial no es una actividad productiva, ya, es una actividad de consumo. Okay. El productivo es alguien que va y que tiene que hacer una entrega con una guía de remisión o que es parte de uno de los sectores estratégicos que se han establecido en el decreto. Incluido el de pasajeros, ese transporte productivo, ¿verdad? El transporte de pasajeros se mantiene con las restricciones de aforo que ya tienen muchos COEs. Usted tiene en Guayaquil y en Quito tiene restricción de aforos para que no vayan los buses al 100%. En el transporte interprovincial hay un 75% de aforo, no van llenos los intra y los inter. Se mantienen esas restricciones. Quienes tienen vehículos particulares y aseguran que lo usan para transporte productivo, no para consumo, por ejemplo, desde gente que hace taxi, hasta otra que dice yo estoy transportando insumos o personal para mi pequeño emprendimiento de 3 personas, ¿cómo y dónde obtienen ellos un salvoconducto si es que califican para transporte productivo? No va a existir salvoconductos. Cuando alguien hace un transporte productivo o lleva una guía de remisión, o tiene un contrato, o tiene un RUC, tiene un RICE, tiene algún documento que lo demuestre como una persona que se dedica a esta actividad, principalmente debería de tener una guía de remisión para la cual va a entregar algún tipo de producto y eso calificarlo. Eso es lo que se está utilizando para los controles y obviamente, por ejemplo, en el caso de los taxis es un vehículo comercial que no está con la restricción. Aeropuertos está bajo su dependencia, ¿verdad? Correcto. Transporte. ¿Qué restricciones hay ahí, principalmente respecto a los vuelos que tienen conexión, porque origen directo no hay, de Gran Bretaña, o en general de Europa, donde el asunto es ahora, según los reportes, preocupante? Bueno, además de la exigencia de la prueba PCR, que obviamente se exige ya desde hace algunos meses atrás, justamente para que comprobar que la persona no venga con la enfermedad o reducir las posibilidades, la brecha. A estas personas que vienen de estos países se les va a hacer una prueba de antígeno dentro del aeropuerto y obviamente si salen positivos tendrán que hacer un aislamiento dentro de los hoteles como se estaba ocurriendo anteriormente. Sí, señor ministro, ¿por qué mejor no les prohíben a los que tienen ese origen o conexión que vengan al Ecuador? Porque puede pasar que el contagio haya sido reciente, que en la prueba no salga positivo y sea positivo 4 o 5 días después. Bueno, la intención es ir filtrando, ¿no? Ya la prueba PCR con... Le acabo de explicar por qué ese no es el mejor filtro. Simplemente, de ese origen, out. Hay que mantener las operaciones, hay que mantener la economía activa, hay muchos... usted mismo ayer tuiteaba sobre la economía, Carlos. Me alegro. El hecho es que tenemos que ser firmes con las decisiones que se ha venido haciendo. Y mire usted que hemos logrado tener resultados en los cuales afortunadamente no hemos tenido que recular en ninguna decisión porque el COE ha tomado medidas, digamos que justas en los momentos adecuados. Discrepo en eso, pero no lo voy a discutir con usted. Señor ministro, una cosa más, antes de que se vaya. ¿En qué queda TAME, en pocas palabras? Bueno, TAME estamos terminando la recuperación de algunos valores. Se ha logrado poner hace pocos días al día en algunos sueldos que estaban atrasados de varias personas de la institución. Lo cierto es que TAME tiene una prohibición de enajenar algunos de sus activos por parte de Petroecuador y por parte de la DAC. Eso estamos resolviéndolo internamente, porque las deudas de TAME superan con creces sus activos. Los activos ya tenemos una valoración de los activos. A mí me preocupan particularmente 3 de esos activos que deberían estar en actividad y tienen que tener mantenimiento, que son los 3 ATR que son de TAME, que son aviones ideales para operación en el Ecuador. ¿Están incluidos dentro de esa prohibición de vender? Bueno, hay una prohibición general y otra sobre los inmuebles. Entonces, la de la DAC es más abierta, esa estamos negociando para poder cubrirla de otra forma y que se pueda liberar esta prohibición de enajenar y de esta manera continuar con el proceso de liquidación. Lo que se ha logrado avanzar es tener los avalúos, pagarles, recuperar dineros que estaban todavía pendientes de cobro, cuentas por cobrar que no se habían logrado ejecutar. Eso nos ha permitido generar liquidez suficiente para poder pagar sueldos hasta, me parece que el mes de noviembre de este año. Y con eso vamos poco a poco desentrañando esta situación. Obviamente, tenemos que llegar a un acuerdo con aquellas instituciones del Estado a las que les debemos dinero,
para poder continuar con los procesos de venta, generación de liquidez y con esa misma liquidez cancelar las obligaciones laborales con los trabajadores y si queda un remanente pues ir pagando de acuerdo a la prelación que existe. Gracias por su tiempo y sus precisiones, señor ministro. Gabriel Martínez, ministro de Transporte, 7:02.